Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia, sentados en saco y ceniza. Por esto os digo, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han obrado en ti, perduraría hasta hoy. Por eso os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. Volvieron los 72, llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, de manera que nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquel mismo instante se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que estáis viendo. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que, después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo, pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, se llegó hasta él, y al verlo, se llenó de compasión. Se acercó, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino,
lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que tuvo misericordia de él. Y le dijo Jesús: Pues anda, y haz tú lo mismo. Cuando iban de camino, entró en una aldea y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta andaba afanada con numerosos quehaceres, y poniéndose delante dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, y una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos se admiraban y comentaban: ¿cómo entiende este de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la multitud: Estás endemoniado. ¿Quién te quiere matar? Jesús les contestó: Yo hice una sola obra en sábado, y todos os habéis extrañado. Pues bien, Moisés os dio la circuncisión, aunque no es de Moisés, sino de los patriarcas, y circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Dijeron entonces algunos de Jerusalén: ¿No es este el que buscan para matarle? Pues mirad cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades habrán reconocido que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde procede. Jesús, enseñando en el templo, exclamó: Me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él vengo, y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo detenerle, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más milagros que los que éste hace? Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él,
Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces les dijo Jesús: Aún estaré entre vosotros un poco de tiempo. Luego me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo estoy, no podéis venir vosotros. Se dijeron los judíos: ¿A dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿Acaso se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy, ¿no podéis venir vosotros? En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían: Este es verdaderamente el profeta. Otros: Este es el Cristo. En cambio otros replicaban: ¿Acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá del linaje de David, la aldea de Belén, de donde era David? Así pues se originó un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Respondieron los alguaciles: Jamás hombre alguno habló así. Los fariseos les replicaron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús, y que era uno de ellos, les dijo: Es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha hecho. Le respondieron: ¿También tú eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y se marchó cada uno a su casa. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para comprometerlo, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero ellos insistían en preguntarle. Se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros esté sin pecado, que empiece a tirar la primera piedra. Y agachándose otra vez, siguió escribiendo en la tierra. Y ellos al oírle comenzaron a irse uno tras otro, empezando por los más viejos. Y quedó Jesús solo, y la mujer de pie en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar más. De nuevo les habló Jesús:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo. También da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. ¿Dónde está tu Padre? Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el gasofilacio, enseñando en el templo, y ninguno lo prendió porque aún no había llegado su hora. De nuevo les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. Los judíos decían: Es que se va a matar, y por eso dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Tú quién eres? Es precisamente lo que os estoy diciendo. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le he oído. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo por eso Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que me enseñó mi Padre. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al decir estas cosas, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Somos del linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, seréis libres? Os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Por eso, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, pero intentáis matarme, porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme, a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros podrá acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿No decimos bien que tú eres samaritano y estás endemoniado? Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Os aseguro, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, jamás experimentará la muerte. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien decís vosotros que es vuestro Dios y no le conocéis. Yo, sin embargo, le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó por ver mi día. Lo vio y se alegró. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. En verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado, pues llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, lo aplicó en sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé. ¿Qué significa enviado? Fue entonces, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que le habían visto antes, porque era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros, en cambio, no, sino uno que se le parece. Él decía: soy yo. Entonces le preguntaban: pues, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y comencé a ver. ¿Dónde está ese? No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. De nuevo los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les respondió: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no es de Dios,
porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Otra vez preguntaron al ciego: ¿Qué dices tú de él? Puesto que te ha abierto los ojos. Que es un profeta. Respondió. Los judíos no creyeron que aquel hombre, habiendo sido ciego, hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que ahora veía. Y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? Pues ¿cómo es que ahora ve? Respondieron sus padres: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Preguntádselo a él, ¿qué edad tiene? Él hablará de sí mismo. Sus padres dijeron esto porque temían a los judíos, pues ya estos habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: Yo no sé si es pecador. Solo sé que yo era ciego y que ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os lo dije y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos le maldijeron diciendo: Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Aquel hombre les respondió: Esto es precisamente lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, si uno honra a Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera de Dios, nada hubiera podido hacer. Has nacido lleno de pecado, ¿y nos vas a enseñar tú a nosotros? Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? ¿Lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Y él exclamó: Creo, Señor. Y se postró ante él. Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Les dijo Jesús: Si fueses ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís: nosotros vemos. Por eso vuestro pecado permanece. Os aseguro que quien no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre, y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: Os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon.
Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará. Y entrará, y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce a mí, también yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. A esas es preciso que las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo poder para darla, y tengo poder para recobrarla de nuevo. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Se produjo de nuevo una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: Está endemoniado y loco. ¿Por qué lo escucháis? Otros decían: Estas palabras no las dice uno que está endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: El reino de Dios no vendrá con espectáculo, ni se dirá, vedle aquí o allí. Porque mirad, el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y les dijo a sus discípulos: Vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán: vedlo aquí, o vedlo allí. No vayáis, ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, no baje por ellas. Y lo mismo quien esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda salvar su vida la perderá, y quien la pierda, la conservará. Os lo aseguro, aquella noche estarán dos en el mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les contestó: Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas.
Estaba él haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo qué darle. Aunque aquel le responda desde dentro: No me molestes, la puerta está ya cerrada, los niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará y le dará todo lo que necesita. Así pues, yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Pues ¿qué padre habrá entre vosotros que si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le dé una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dé un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: Hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Pero al final se dijo a sí mismo: Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor: Prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aun cuando los haga esperar? Os aseguro que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado,
y todo el que se humilla será ensalzado. En cuanto terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer a su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Así que vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso quien hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que lleváis dentro, y así todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros disimulados, sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los doctores de la ley le respondió: Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Pero él le replicó: Hay también de vosotros, doctores de la ley, que imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así que sois testigos de las obras de vuestros padres y consentís en ellas, porque ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la sabiduría. Vosotros no habéis entrado, y a los que querían entrar, se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras. Entretanto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas, hasta pisarse unos a otros, comenzó a decir en primer lugar a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será oído a plena luz. Y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas, será pregonado sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién tenéis que temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, os digo, temed a éste. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Y con todo, ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Os digo, por tanto,
Todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué tenéis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Uno de la muchedumbre le dijo: ¡Maestro! Di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y añadió: Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno tenga abundancia de bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se dijo: esto haré. Destruiré mis graneros y los construiré mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: alma, tienes ya muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te pedirán tu alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así sucede al que atesora para sí y no es rico ante Dios. No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gastan, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas las lámparas, y estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, los sentará a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que horadase en su casa. Vosotros estad pues preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración de trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo, al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que menos lo espere, y a la hora que no piensa, lo mandará a azotar y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a la voluntad de aquel,
recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer sino que ya arda. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me siento urgido hasta que se realice? Decía también a la muchedumbre: Cuando veis que aparece una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te entregue al juez, y el juez te ponga en mano del alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. Y les propuso esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar la tierra en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año, mientras cavo a su alrededor y le echo estiércol, por si produce fruto. Si no es así, la cortas. Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse en modo alguno. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Tomó la palabra el jefe de la sinagoga e indignado porque Jesús había curado en sábado, decía al pueblo: Hay 6 días para trabajar. Venid en ellos a ser curados, y no en día de sábado. Pero el Señor le respondió: Hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no era bueno desatarla de esta atadura aún en sábado? Al decir esto, quedaron avergonzados todos sus adversarios, y todo el pueblo se alegraba por todas las maravillas que hacía.
Y uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. En aquel momento se acercaron algunos fariseos diciéndole: Salte, aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: Id y decid a ese zorro: mira, has de saber que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día habré terminado. Pero es necesario que siga mi camino hoy y mañana y al día siguiente, porque no se concibe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, bajo las alas, y no quisiste? Pues sabed que vuestra casa va a quedar desierta. Pero os digo que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y comenzaron a decirle: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Otra vez los judíos recogieron piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: muchas obras buenas os mostré de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme? Le respondieron los judíos:
No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfema, ¿por qué dije que soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces otra vez intentaban prenderlo, pero se escapó de sus manos. De nuevo se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba al principio, y allí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Juan acerca de él era verdad. Y muchos allí creyeron en él.